Hoy tuvimos la oportunidad de hacer una lectura larga del capítulo 5 y en lo que respecta a ese pasaje de Juan, capítulo 5, versos 19 al 47, se trata de un solo discurso, de un discurso que dio nuestro Señor Jesucristo y un discurso que tiene el propósito de testificar sobre la verdad de su identidad. Y por ende, en este discurso, lo que hace el Señor es correr el velo y darse a conocer como Dios. Y si ustedes se han dado cuenta, ese es el propósito del Evangelio de Juan: presentar a nuestro Señor Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios. Ahora, este discurso fue motivado, recuerde usted, por el odio que los judíos expresaron al ver cómo este Jesús era para ellos un contradictor de la ley, y aún al ver en este Jesús a un blasfemo que se hacía igual a Dios. Entonces, lo que tenemos acá en este discurso es una respuesta a esas acusaciones que los fariseos hicieron al Señor. Y hermanos, hoy en día, el odio contra el Señor no ha menguado. Y quizás pudiéramos decir que en lugar de menguar, crece. Y yo les digo, cada ser humano que nace sobre la faz de esta tierra lo comprueba. ¿Por qué? Porque cada ser humano que nace es otro enemigo de Dios, es otro enemigo de Cristo, que si no fuera por la intervención divina de salvar a algunos, hermanos, es indudable que toda la humanidad de manera unánime levantaría su puño contra Dios y levantaría su puño contra Cristo. ¿No es así? Pero el Señor se ha revelado. Y así como la creación cuenta sobre la gloria de Dios y manifiesta su eterno poder y deidad, ahora el Hijo de Dios viene a hacer eso en una expresión más amplia, más clara, más reveladora. Porque el Hijo de Dios vino a este mundo a testificar quién es el Padre y hacer la voluntad del Padre. Pero con ello Él se está dando a conocer. Ahora, el escenario en que se da este discurso que acabamos de leer, que si usted nota es un discurso glorioso, es un discurso en donde hay unas verdades eternas y muy profundas, se da en un escenario que quizás nosotros jamás nunca lo hubiésemos hecho. El escenario es un escenario de plena incredulidad, En ese momento, el Señor abre su boca para responder a las acusaciones de los hombres, demostrando que el Señor tiene la autoridad del Padre para hacer lo que es debido en su creación, para hacer incluso la obra del Padre, incluso en el día que Él mismo santificó, para que fuera reposo para los hombres. Ahora, dentro de todo el discurso, el Señor no hará otra cosa que testificar que Él es Dios. Él es Dios. Y lo hace bajo una premisa, que Él es igual al Padre. Igual al Padre. Y pareciera, hermanos, que se trata de un asunto que en lugar de calmar los ánimos de los judíos, recuerde que habíamos quedado en que estos judíos, al escuchar al Señor decir que Él era Dios y que hacía lo que hacía porque el Padre trabajaba en día de reposo, al igual que Él lo hacía en día de reposo, estos judíos querían matarle.
Estaban buscando la manera inmediata de quitarle la vida al Señor. Y en lugar de este sermón, de este discurso, de querer apaciguar los ánimos de estos judíos, por el contrario, este discurso lo que haría era alentar ese odio de los judíos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta sí que cabe acá, hermanos, es ¿por qué hizo esto el Señor? ¿Por qué da un discurso de semejante talante en un ambiente de tanta incredulidad? Hermanos, nosotros no podemos ser desconsiderados, porque si eso lo vemos en nuestras vidas, el Señor habló ese discurso, ese mismo discurso, en la más oscura de nuestras incredulidades. ¿Con cuál propósito? De salvarnos, de darnos luz, de darse a conocer, de que lo conociéramos como el Hijo de Dios. Así es que nosotros podemos decir que dentro de la misericordia de Dios estaba efectivamente darles la oportunidad de escuchar la verdad a esos judíos y de advertirles que así como Él tiene la autoridad de hacer milagros en el día de reposo, también tiene la autoridad para dar vida a quien Él quiera. Y a la vez también tiene la autoridad de traer juicio sobre los hombres. Esto es magnífico, hermanos, porque esto es el evangelio puro. Y con ese panorama, amados hermanos, nadie en ese momento tuvo excusa. Nadie estaba exento de poder apelar a ser ignorante de la identidad divina de Jesús. Nada. Porque con este discurso el Señor deja claramente que Él es Dios. Y creo, amado hermano, que esta es la misma razón por la cual hoy se predica el Evangelio. ¿Para qué? Para que los elegidos del Padre crean y sean salvos. Y para que los que se resisten atiendan a que hay consecuencias, a que las consecuencias llegarán y que son verdaderamente lamentables. Así es que espero, amados hermanos, que Dios nos ayude a hacer de estas palabras, de las palabras de Cristo, un estímulo. Óigase bien, un estímulo ¿para qué? Para que creamos en Jesucristo, ya sea para algunos para salvación de sus almas, o para los que ya hemos creído, que seamos alentados a aumentar nuestra confianza en el Señor. Entonces, tiene un propósito doble. Aunque no hemos de tratar todo el discurso en esta enseñanza, sí hemos de saber que dentro de las primeras líneas que hay, que nos presenta este discurso, hay un propósito, ¿sí? En los primeros versículos encontramos ya un propósito muy bien definido por el Señor. Uno, claro, es el de conocerle. Y ese conocimiento ha de llevar a los hombres a lo que dice el versículo 23. Que el hombre honre al Hijo como honra al Padre. Esa es la motivación que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los judíos decían honrar a Dios, porque los judíos decían adorar al Padre, pero el Señor viene a decirles que si de la misma manera que honran al Padre, debieran honrarle a Él, porque el Padre y el Hijo son iguales. Y para entenderlo, amados hermanos, hemos de considerar tres características de Cristo en relación con el Padre. Y para ello, pues vamos a abordar del versículo 19 al versículo 23. Ese va a ser nuestro texto en el cual nos vamos a parar en esta mañana, del verso 19 al versículo 23. Y comenzando con esos dos primeros versículos, 19 y 20, vamos a hallar la siguiente verdad. Que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque puede hacer lo mismo que el Padre hace. Esa es la primera verdad que encontramos acá. Jesús es Dios porque puede hacer lo mismo que el Padre hace. Mire,
El verso 19 comienza diciendo que Jesús les respondió a los judíos, ¿sí? Y esto es propio, amados hermanos, de los discursos rabínicos de la época, donde se procuraba debatir algún tema donde había contradicciones o habían oposiciones de algún tema en particular, ¿sí? Entonces, el discurso entre los rabinos iba de pregunta y respuesta, y pareciera que el asunto se da así en este momento. Pero, más allá de ser un simple ejercicio rabínico, el Señor tiene como objetivo de enseñarles a estos judíos una comprensión más profunda de la verdad. ¿Cuál verdad? Que Jesús es Dios, que Jesucristo es Dios. Mire, lo que para los judíos fue escandaloso por el dicho del Señor cuando Él dijo en el verso 17, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, que eso fue un escándalo para los judíos y motivos por el cual en su corazón deseaban matar al Señor Jesucristo. Esas palabras del verso 17 creo yo que llegaron a ser para el Señor más bien el título de lo que sería su discurso. Ese sería su título. Y tan importantes serían sus palabras que hace uso de una expresión de cierto os digo. Ya sabemos, es una respuesta a los judíos. Y ahora dice que es sumamente importante haciendo uso de esta forma gramatical. De cierto os digo. Y como ya lo habíamos visto anteriormente desde este mismo evangelio, se trata de una forma en la cual el Señor lo que quiere es hacer una afirmación enfática. Ese amén, amén, que es en griego, o de cierto os digo, que es en el español, es una afirmación que lo que viene es una afirmación enfática y solemne y que es de gran importancia. Y si usted leyó cada uno de los versos que acabamos de leer, lo leyó con entendimiento, se dará cuenta que así es solemne las declaraciones que hace el Señor. Ahora bien, la primera verdad que Jesús hace es decir, que Él hace lo mismo que el Padre hace. Esa es la primera verdad. Piense, esto debió haber chocado fuertemente para los judíos, porque ellos conocían las obras de Dios, ellos conocían las obras del Padre, y ahora que este Jesús de Nazaret venga a decir que Él también hace las mismas obras que el Padre, pues esto les volaría la tapa de la cabeza. Si el Padre, piensa en esto, si el Padre trabaja en sábado, como bien lo dijo el Señor, mi Padre trabaja y yo trabajo, si el Padre trabaja en sábado, pues el Hijo también lo hace. Y la razón de las obras milagrosas que Jesús hizo es porque no puede hacer otra cosa que no esté en contra de la voluntad del Padre. Él no puede hacer algo que se oponga a la voluntad del Padre. Ahora, la idea fundamental está en que sus acciones dependen directamente del Padre. Entonces, si el Padre trabaja en sábado, el Hijo trabaja en sábado. Él hace, su dependencia a sus acciones son directamente del Padre. Y a la vez, óigame bien a esto, no solamente lo que hace el Hijo depende del Padre, sino que lo que hace el Hijo lo hace con el mismo poder y la misma autoridad del Padre. Bien dice allí el texto, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Hermanos, esa declaración deja en claro que el Hijo vino a hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre y que jamás haría, si lo vemos de manera negativa, y que jamás haría algo que estuviera en oposición a la voluntad del Padre. Hermanos, estas palabras pudieran tener la intención de mostrarnos a Jesús como aquel que imita al Padre, ¿verdad? Pero no es así.
No es así. Jesús no es un simple imitador, sino que al ser un solo Dios en tres personas, la persona del Hijo hace exactamente lo que hace la persona del Padre. Aquí ya encontramos el concepto de Trinidad. Y no se trata, hermanos, de lo que hace el Hijo, no se trata de una lista de instrucciones que recibió de mano de algún mensajero, como lo que ocurría en el Antiguo Testamento con los profetas, como lo que era Moisés para los judíos. Piense, para los judíos Moisés es su más grande profeta. Moisés, fíjese en el caso de Moisés, él se limitaba ¿a qué? A transmitir lo que Dios le había revelado. Piense, por ejemplo, en la construcción de todos los elementos que Dios le mostró de lo que debía ser el tabernáculo de reunión, ¿sí? Todos esos detalles, ¿cierto? Que el arca, que el lavacro, que el altar, bueno, todos esos elementos el Señor se los mostró con sumo detalle. Ahora, esto no significó que Moisés tuviera una idea completa de lo que hay en el cielo, aunque todo lo que Dios le mostró y le permitió ver era celestial. O sea, lo que hizo Moisés es lo que Dios le permitió ver del cielo, pero no es todo lo del cielo. El caso del Señor Jesucristo es muy distinto a la de un profeta. De esto en el caso de Moisés, y es porque Jesús viene del cielo, porque eternamente Jesús ha sido el Hijo de Dios, quien conoce al Padre de una manera profunda. Mire, el Hijo conoce al Padre en todos sus decretos. El Hijo conoce al Padre en todos sus pensamientos. El Hijo conoce al Padre en todos los deseos de su corazón. Esto es un conocimiento que nadie más tiene, ¿o sí? No, solamente el Hijo de Dios. Ahora, que el Hijo haga lo que ve hacer al Padre tiene que ver con esa unión eterna entre las personas de la Trinidad. El Señor está diciendo que Él hace lo que ve. Él hace lo que ve hacer al Padre. Y piénselo desde este ejemplo. Piénselo en el asunto de la creación. La Biblia, ¿a quién le otorga la autoría de la creación? ¿A quién? Al Hijo. Usted empieza leyendo y dice, ¿y Dios creó? Dios es el creador, ¿cierto? Dios es el creador. Esto es, cuando habla de Dios el creador, está hablando de el Dios trino. Está refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y así mismo, hermanos, así como la creación física de todas las cosas, la Trinidad estuvo presente y actuó armónicamente para hacer todo lo que hay. Eso no es como nos pasa a nosotros los hombres, que un trabajo en grupo, en la universidad o en el colegio, un trabajo en grupo, y resultamos dividiendo el material y cuando lo vamos a unir no cuadra nada. No, es que yo pensé, es que yo creía, es que me parece, y ahí es donde empiezan los problemas. Pero con Dios no es así. Hay una perfecta armonía porque hay un conocimiento perfecto de su voluntad. Es una sola voluntad, no tres voluntades independientes. Ahora, así mismo es la obra de la nueva creación. ¿Sí sabe cuál es esa nueva creación? La salvación de los hombres. Nuevas criaturas somos, eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Asimismo es en esa obra de la nueva creación en los elegidos de Dios. Las tres personas de la Trinidad obran en unidad perfecta, obran armónicamente, sin ningún tipo de contradicción. ¿Y esto es por qué? Porque Dios es uno. Porque Dios es uno. Y es aquí, amados hermanos, donde tropezaron los judíos. Ellos estaban completamente convencidos que Dios es uno.
¿Entonces somos los equivocados nosotros? No. Ellos estaban en la verdad, ¿sí? Ellos estaban en la verdad, ellos entendieron que Dios es uno. Por eso tenemos ese versículo, la Shema, en Deuteronomio 6, verso 4, donde se nos dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, monoteísmo, monoteísmo. Y por eso tenemos ya en las tablas de la ley ese mandamiento que nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque solo hay un Dios verdadero, no hay más, solo hay un Dios verdadero. Aunque los judíos estaban en lo correcto, ellos no pudieron conciliar la idea de la existencia de Dios Padre y de Dios Hijo. Eso no les cabía en la cabeza. Ellos no les cabía en la cabeza. Es más, dentro de toda esa gama de pensamiento judío, porque no crean que el judaísmo está unificado, sino que hay diferentes denominaciones, por así decirlo. Hay quienes, y una gran mayoría, piensa que el Mesías no es divino. No es divino. Ellos esperan un Mesías de la descendencia de David. Ellos esperan a un hombre. Esperan a un hombre. Entonces, conciliar la idea de Dios Padre y Dios Hijo, esto les resultaba en una enseñanza que politeísta. Y ellos eran o son monoteístas. ¿Nosotros qué somos? Monoteístas, ¿sí? Entonces, al ellos conciliar un aparente politeísmo, pues esa enseñanza era completamente profana. Era profana. Así es que las palabras que estaba diciendo el Señor acá iban directamente a la conciencia de estos judíos. Pero el Señor hace saber que su existencia, aunque le distingue en personalidad del Padre, ¿cierto? Son dos personas distintas. Sus obras testificaban que ¿qué? Que Él era igual al Padre. Igual al Padre. Así es que lo que hizo Jesús en ese día de reposo, ¿sí se acuerda qué hizo el Señor en ese día de reposo? Sanó al paralítico de Betesda, ¿cierto? Entonces, si nos acordamos qué fue lo que hizo el Señor en ese día de reposo, no fue otra cosa que hacer la voluntad de su Padre. Pero, aunque esto distingue subordinación, el Señor admite que sus obras son hechas con el mismo poder y autoridad del Padre. Y sigue diciendo el texto: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hermanos, esta es una apelación directa al conocimiento judío. Ataca el conocimiento judío acerca de las obras de Dios. O más que atacar, lo que procura el Señor es como aumentar el entendimiento. Mire, ¿los judíos sabían que Dios era creador? Completamente. Es más, es una de las maneras más amplias en las cuales los judíos se refieren a Dios, como el creador. El creador omnipotente. Así es que tales obras como la creación y el cuidado por la creación son un asunto que solo Dios puede hacer. Y para el judío esto estaba más que claro. Más que claro. Ahora, Jesús dice que Él también hace igualmente que lo que el Padre hizo. Crear y cuidar la creación. Y esto quedó más que demostrado, hermanos, precisamente allí en ese estanque de Betesda. Cómo el Señor Jesús levanta a un paralítico, a un miserable hombre, 38 años tendido en una camilla, que no lo merecía, pero aún así el Señor demostró que Él estaba cuidando de su creación. Pero el punto está, recuerde usted que la sanación de ese hombre enfermo por 38 años, ¿cómo lo vieron los judíos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo vieron? ¡Wow! ¡Espectacular!
Estaba 38 años enfermo y ahora lo vemos caminar. ¿Sí fue así? No fue así. Eso no los conmovió en nada. No los movió nada. Lo único que ellos veían era que a un hombre cargando la camilla en día de reposo. Eso no los conmovió. Y el Señor les asegura que el Padre le ha de mostrar cosas más grandes y poderosas que esas. Más grande y más poderoso que levantar a un paralítico enfermo 38 años. Y les asegura que de las cuales ellos se han de maravillar. Y allí tenemos el verso 20. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿Y qué? Y mayores obras que estas, ¿cuáles? Que la sanación de un paralítico, porque a eso se está refiriendo, mayores cosas que estas, le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. ¿De qué obras estará hablando el Señor? Si ya lo vimos convertir el agua en vino, si ya lo vimos sanar a la distancia y también hacer caminar a un paralítico, ¿de qué obras estará hablando el Señor? Las obras de las que habla, sin salirnos de este versículo 20, las obras de las que habla son aquellas que fluyen del vínculo del amor. Del vínculo del amor. Piense, un ejemplo, entre nosotros los hombres, cuando nosotros, o usted, bueno, nosotros sí, cuando amamos a alguien, lo natural, piensen esto, es que hoy en día está tan corrompido esto que no se dan las cosas, pero lo natural, lo que debiera ser, es que cuando usted ama a alguien, le abrirá su corazón sin ningún tipo de reserva, sin ningún tipo de reserva, pero, obviamente, por nuestra débil naturaleza humana, nos reservamos ciertas cosas, pero el amor de Dios, el amor inefable que tiene el Padre por su Hijo unigénito, nada le oculta, nada le oculta. Así es que, piensen esto, la relación entre Dios y sus mensajeros, ya sean mensajeros humanos o mensajeros angelicales, e incluso al mismo pueblo amado de Dios, Dios se reserva en hacerles saber todas las cosas. ¿Sí sabía? Dios nos ama y dice que nos ama con un amor eterno, pero aún así nos reserva algunas cosas, se reserva algunas cosas para nosotros. Por eso tenemos en Deuteronomio 29, verso 29, ese es fácil de recordar, Deuteronomio 29, 29, allí se nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, ¿verdad? Nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros. Y mire, esto es lo que tenemos. Esto es para nosotros, hermanos. Ha sido revelado, es harto, y todavía no vamos ni por la mitad. Ahora, pero para el Hijo de Dios, no hay nada oculto, nada, absolutamente nada oculto. Prácticamente lo que nos está mostrando el versículo 19 y el versículo 20, este par de versículos, nos dejan saber que las señales que el Señor hizo deben trascender. ¿Trascender qué? El pensamiento que nosotros hasta el día de hoy tengamos de Jesucristo. Incluso deben trascender lo que llegó a tener, a ese conocimiento que llegó a tener Nicodemo. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo llega esa noche delante del Señor y pareciera conocerlo? Le dice, sabemos que has venido de Dios. ¿De dónde sacó eso? De alguna manera tuvo conocimiento. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, él vio las señales. Él vio las señales y entendió que viene de Dios. Este Jesús viene de Dios. Pero lo que el Señor nos está diciendo en este par de versículos es que nuestro pensamiento debe trascender a ese conocimiento. No ver a Jesús simplemente como un hombre que hace milagros.
No ver a Jesús solamente como aquel que me da favores. No ver a Jesús sencillamente como aquel que me soluciona problemas. Es ver a Jesús como Dios. Como Dios. Las obras de Jesús testifican que Él es Dios, que Él es igual al Padre en poder y autoridad. Por tanto, sus obras debieran ser suficientes. ¿Para qué? Para confesar que Jesús es Dios, Dios con nosotros. Hermanos, si nosotros empezamos a tener esa relevancia del conocimiento de Dios, las cosas de Dios, lo que habla Jesucristo, no lo tendríamos a este nivel. ¿Lo tendríamos dónde? En un altísimo nivel. Y cuando el Señor abre su boca, nosotros deberíamos estar atentos a qué es lo que dice el Señor. ¿Para qué? Obedecer. Obedecer. Pero si tenemos un concepto bajo de Jesucristo, y piense, seguramente nosotros de labios no vamos a confesar nunca, Jesús no es Dios. ¿Sí? Seguramente no lo vamos a decir. Pero nuestros actos, lo que pensamos, lo que hablamos, cómo nos relacionamos, estamos manifestando que Él no es Dios. Que yo me puedo saltar su autoridad. Que yo pueda hacer lo que a mí se me venga en gana. Lo que a mí me parezca mejor. ¿Sí? Eso está bien. ¿Y qué estoy diciendo? Tú no eres Dios. El Dios soy yo. Yo mando. ¿O no es así? Así es. Así es que tenga en cuenta ese par de versículos, amados hermanos. Que Jesús es Dios, porque las obras que el Padre hace, también las hace el Hijo. Segundo lugar, Jesús es Dios, porque da vida según su voluntad. Jesús es Dios porque da vida según su voluntad. Y hermanos, yo creo que de esto el Señor estaba haciendo referencia en el versículo 20 cuando habló de esas mayores obras. ¿Sí? Dijo, mayores obras me mostrará el Padre, con las cuales ustedes se van a maravillar. Y yo creo que estas eran, ¿sí?, las de dar vida según su voluntad. Mayores obras a la de sanar a un enfermo, mayores obras a la de resucitar a un muerto, mayores obras que la de alimentar a multitudes con pocos panes y pocos peces, mayores obras que caminar por el agua, mayores obras que callar una tempestad. Mayores obras que estas es que Jesús da vida según su voluntad. Dice el verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Mire, desde la misma creación, nosotros sabemos que Dios es la fuente de vida, ¿cierto? Usted encuentra a Dios cuando crea al hombre, lo hace del polvo de la tierra. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Solo le bastó con soplar en su nariz al hombre. ¿Y qué le concedió? Vidas. Le dio vidas. Le dio vida biológica y le dio vida espiritual. Solamente con soplar en su nariz. Ahora, además, Dios estaba dispuesto a hacer algo en particular con este hombre y con esta mujer. ¿Qué era? Prolongarles esa vida, si ellos cumplían el pacto de obras que Él había hecho con ellos. Les prometió vida. Pero la tragedia del pecado de Adán trajo una nueva experiencia para los seres humanos. ¿Cuál es esa experiencia? La muerte. ¿Sí? Por el pecado vino la muerte. Y el primer recordatorio que encontramos en el libro del Génesis es el capítulo 5. Usted lee todo el capítulo 5 y allí lo que va a encontrar es un constante recordatorio en que cada uno de los descendientes de Adán iba a experimentar la muerte. Y vivió fulano, y tuvo hijos, y murió. Y así usted lee todo el capítulo 5. Un testimonio de muerte.
Aún así, Dios es el Dios de la vida. Porque en el medio de ese capítulo 5 usted encuentra un testimonio particular. ¿Cuál? El de Enoc, ¿cierto? Enoc. A su siervo Enoc le guardó de la muerte. En medio de ese panorama tan desolador, el Señor dijo, yo soy el autor de la vida. Y a quien se la quiero dar, se la doy. Y al que se la quiera retener, se la retengo. Ahora, en el Antiguo Testamento también nosotros tenemos pruebas de cómo el Señor, siendo el dueño de la vida, tiene autoridad para tomarla y tiene autoridad para volverla a dar. Un versículo, Deuteronomio 32, verso 39. Búsquelo rápidamente allí en la Biblia, hermano. Deuteronomio 32, versículo 39. Mire lo que dice allí. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Hermanos, efectivamente el Señor es el que quita y pone. Nosotros no podemos rasgarnos las vestiduras por la voluntad de Dios. Si Él decide quitar la vida, pues la quita. Si Él decide concederla, gloria a Dios. Mire, el Antiguo Testamento encontramos también testimonios, casos, evidencias de cómo el Señor levantó de los muertos. Uno de esos casos fue el hijo de la viuda de Sarepta. El hijo de la viuda de Sarepta, que volvió a la vida, ojo a esto, por voluntad de Dios, usando el profeta Elías. No, ese es el otro caso. El otro caso es el hijo de la tsunamita. El hijo de la tsunamita, que fue efectivamente resucitado cuando Dios le manda al profeta Eliseo a que se acostase sobre el muchacho. Qué interesante, ¿no? Hijo de la viuda de Sarepta, hijo de la tsunamita. Y hay otro caso, hermanos, hay otro caso que es igualmente maravilloso, y es el de aquel hombre que murió. Sí, venían los moabitas y estaban allí como en un funeral, y como los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel, pues estos hombres lo que hicieron fue lanzar el cuerpo muerto de este personaje en la tumba del profeta Eliseo. Y cuando el cuerpo de este hombre toca los huesos de Eliseo, ese contacto con los huesos, inmediatamente este hombre vuelve a la vida. Tremendo, ¿no? ¿Ah? Todas esas maravillas, todas, son de autoría ¿qué? ¿De Elías? Es que ese Elías y ese Eliseo eran los machos para esos asuntos. Todo eso era autoría divina, hermanos. Era autoría divina. Y hechas conforme a su voluntad. Esto hay que tenerlo presente, conforme a su voluntad. Porque por eso es que no vemos a estos profetas de aquí para allá levantando muertos, si fuera por voluntad de los profetas. No era voluntad de los profetas, sino únicamente eran levantados aquellos que Dios quiso darles nuevamente vida. Nadie más, nadie más. Estos casos, créanlo, los conocían los judíos. Los conocían, lo tenían pero clarito. Y los aceptaban como un acto del Todopoderoso. Pero lo que les resultaría confrontante es que ahora el Señor les dijera, también el Hijo, a los que quiere da vida. Uy, esto sí que resultó chocante. Claro, el Padre, claro, Él es la fuente de vida, es el que da vida, el que retiene la vida. Y ahora que el Señor le diga a un judío, ¿y yo también puedo hacer lo mismo? ¿Ah? Tremendo, ¿no? Mire, tenga cuidado con esto. Jesús no estaba diciendo que es otro igual a Elías o igual a Eliseo. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que Él está diciendo es que Él es Dios.
Él es Dios. Y las cosas de Dios hace como lo es levantar del sepulcro a los muertos. Y lo que hace el Padre, exactamente hace el Hijo. Él da vida a quien Él quiere darla. Esto es autoridad, hermanos. Esto no es del hombre. El Señor no era un profeta más. No era un milagrero. Era Dios con nosotros. Esto se trata de tener autoridad sobre la muerte y sobre la elección. Óigase bien a esto. Autoridad sobre la elección de quienes se les dará vida nuevamente. A quienes se les dará esa oportunidad. Eso es autoridad. También el Hijo a los que quiere da vida. Mire, el primer vestigio que nosotros encontramos de esto fue cuando el Señor sanó al hijo del oficial del rey, que lo dice el texto, estaba a punto de morir. Era una condición de un niño que estaba moribundo. Ya este hombre había agotado todas sus expectativas y lo único que le esperaba era un milagro o que muriera. Nada más. Pero más adelante, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un caso parecido, y es el caso de Lázaro. ¿Y por qué digo que es parecido? Porque Lázaro está enfermo, ¿se acuerdan? Él está enfermo, está a punto de ¿qué? Morir, ¿cierto? Y van sus hermanas y buscan a Jesús, parecido a este oficial del rey, que deja a su hijo enfermo y va a buscar al Señor. Las hermanas de Lázaro, ¿para qué buscaban al Señor? Para que lo sanara. Para que lo sanara. Pero en este caso, aquí es donde ya son diferentes las dos situaciones, en este caso el Señor no hace lo mismo. Con el hijo del oficial lo sana a distancia. Pero en este caso el Señor no lo hizo. Es más, ni siquiera viajó inmediatamente. Por eso es que como que dicen, pues bueno, pero Señor, el caso es urgente, ¿sí? Dice el texto que él decidió quedarse en donde estaba 2 días más. 2 días más. Él esperó. ¿Por qué esperó? Porque cuando él llega a la tumba, cuando ya Lázaro llevaba 4 días, donde mejor dicho, aquí no hay trampa, no hay trampa. 4 días, que incluso el Señor llora por el deceso de su amigo. Y el Señor dice unas palabras en donde dice que eso, la razón por la cual Él actuó de esa manera, es para que Él fuera glorificado cuando Él levantara de la tumba a Lázaro. Maravilloso. Ahora, a ese episodio del Nuevo Testamento se registran otras resurrecciones. Está la resurrección otra vez, la hija de Jairo, otro hijo particular, ¿no? También se nos habla de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, otro hijo. Y además tenemos registro de las resurrecciones que hicieron los apóstoles, ojo, en nombre de Jesucristo, no a nombre propio. ¿Cuáles? ¿Se acuerdan de esas resurrecciones? Una la hizo Pedro y la otra la hizo Pablo. De Eutico, por andar durmiendo en los sermones. Yo solo, ahí está el testimonio. Y yo no soy Pablo. Y el Señor no me ha mandado. Nada, no me ha dicho, si la hermana se duerme, el hermano se duerme y se cae, no me ha dicho levántelo. No. Sí, nada. Échelo allá en un hueco. Sí, más bien. Ese es uno, Eutico. ¿Y cuál era el otro? El de Pedro. Dorcas. ¿Se acuerda de Dorcas? Listo. Bueno, entonces 2 casos. Entonces lo que le quiero decir es que hay evidencias de que las obras del Hijo son las mismas obras del Padre. Son las mismas. Cristo es verdaderamente Dios. Él es Dios, pues dejó evidencia de ello al levantar de los muertos dándoles vida. Pero sabemos muy bien
quizás por experiencia propia, pero también por el testimonio de las Escrituras, que Jesús es la fuente de vida eterna. Fuente de vida eterna, del cual todo aquel que ha sido llamado viene y ¿qué hace? Bebe. ¿Qué bebe? Vida espiritual. Y el caso de esto es lo que hace poco pasamos por allí y fue el caso de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Que el Señor entra en esa charla de dame de beber y entonces hablemos del agua, pero yo te ofrezco un agua mejor, etcétera, etcétera. Y el caso es que una mujer muerta espiritualmente en sus pecados, la samaritana, fue hallada por el Señor, quien le ofreció agua de vida eterna. Y yo pregunto, ¿y qué puede ocurrir cuando una persona atiende a ese ofrecimiento? ¿Qué puede ocurrir? No, este es un caso maravilloso. Ocurrió el mayor de los milagros. El mayor de los milagros, y es como lo dijo el padre del hijo pródigo cuando este muchacho volvió arrepentido. ¿Se acuerdan de las palabras? Él dijo, tu hermano era muerto y ha revivido. ¿Y qué hizo? Fiesta, bien vestido, anillo en el dedo, la mejor comida, fiesta. Porque es el mayor de los milagros, hermanos. Se había perdido y es hallado, dijo el Padre. Verdaderamente, hermanos, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Porque las cosas de Dios hace, aún las maravillosas, como lo es salvar a los hombres de su estado caído. Y así es como se los dio a entender nuestro Señor a esos judíos incrédulos. Pero de esa misma manera nos lo dice a nosotros, que lo más maravilloso sobre una sanidad e incluso sobre la resurrección física está en el milagro de la salvación. Pero incluso nos pasa lo mismo que estos judíos, que vieron solo a un hombre cargando una camilla. No se asombraron ni siquiera que llevaba 38 años postrado en esa camilla y ahora caminaba. Y parece que ahora somos igual de insensibles. Vemos a una persona que recibe del Señor, que lo acepta como su Salvador. Vaya uno a saber si es salvo o no. ¿Sí? No cree, uno es un incrédulo. Y por esa misma incredulidad es que cortamos con nuestras responsabilidades. El Señor le dice a la iglesia, ve, id y haced discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera, enseñándoles lo que yo les he enseñado. Entonces, claro, como no nos sorprendemos por el mayor de los milagros, pues ¿qué vamos a ir a hacer un discipulado? ¿Qué le vamos a gastar tiempo con esta persona o con tal otro? ¿Para qué? Si ni siquiera nos maravillamos. Entonces, tenga cuidado con eso, amado hermano. Ahora, en tercer lugar, ¿qué nos enseña este texto? Que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Él es juez soberano. Entonces, aquí ya la cosa se pone más difícil. Más difícil. Y pienso, hermanos, que si usted se ha dado cuenta en cada una de estas características que el Señor ha estado manifestando de sí mismo, que son propias de Dios, que son evidencias que están en Jesús, van en una constante gradualidad, ¿sí? Van creciendo, van de forma ascendente. Jesús hace las mismas obras que hace el Padre, como lo es sostener la creación, sanando a los enfermos. Pero mayores obras hace, como lo hizo el Señor, al salvar a los hombres de la condenación de sus almas. Y tal es su autoridad que Él dispensa esa vida según su beneplácito. Y pudiéramos decir, amados hermanos, que es una gran fortuna poder conocer a Jesús de esta manera. Pero, ¿qué diremos de aquellos que se resisten a creer?
No lo olvide, el contexto es de un discurso dirigido a incrédulos. ¿Qué diremos de aquellos que se resisten a creer? Pues bueno, la progresión del testimonio del Señor lleva a los oyentes a una advertencia. Es una advertencia para nosotros también. Es una advertencia muy propicia para nuestros días. Y es que Él es el juez soberano. Y bien dice allí el texto, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dio al Hijo. Mire, piense esto. Uno dice, mira las páginas del Antiguo Testamento y dice, uy, Dios trajo juicios fuertes, severos. Pero si usted lo ve ahora a la luz de este texto, el Padre le dio esos juicios al Hijo. ¿Quién trajo juicio? El Hijo. El Hijo era el que estaba allí. Mire, el Antiguo Testamento era para los judíos un constante recordatorio de los poderosos juicios de Dios sobre aquellos que le desobedecían. Incluso la misma creación da testimonio de lo terrible que fue la consecuencia del pecado de Adán. ¿Por qué? Porque todo esto que vemos y que incluso nos llegamos a maravillar de la hermosura de esta creación, esta tierra fue maldita como un juicio de Dios por causa del pecado de ese primer hombre, esa primera mujer. ¿O no es así? Bien. Ahora, Dios ha juzgado a los hombres cada vez que estos se rebelan, y aunque han sido juicios temporales, su alcance ha sido devastador. Devastador. ¿No tenemos una advertencia en el libro de los Hebreos? Cosa dura es caer en manos de un Dios. Entonces, volvamos al Antiguo Testamento. Juicios devastadores. Piense en Sodoma y Gomorra. ¿No es devastador? Ciudades entenebrecidas por el pecado fueron consumidas por el fuego de Dios. ¿Y cómo olvidar que por causa de la maldad de los hombres, toda la tierra fue anegada por un gran diluvio, del cual solo 8 personas fueron salvadas por voluntad divina? ¿Sí? Dios concede vida a quien Él quiere. Ahora, a estos juicios podemos sumarles las 10 plagas de Egipto, ¿sí? El paso del Mar Rojo, porque allí hubo juicios, sí sabía muy bien, que mientras que para el pueblo fue una bendición, para los egipcios fue un juicio. Piense en la lepra de María, la hermana de Moisés, cuando murmuró del liderazgo de su hermano. Ojo, tenga cuidado con murmurar. También allí lo tenemos. O como la tierra, ¿se acuerdan de Coré y de su familia? Que ellos también se rebelaron y se abrió la tierra y los tragó. Uy, hermanos, juicios severos. Estos y muchos otros casos fueron la evidencia de que Dios actúa justamente. Y por eso él mismo dice, o dice la Escritura, que él no tendrá por inocente al culpable. Óigalo muy bien. Si al día de hoy usted no está a cuentas delante de Dios, téngalo en cuenta si hoy usted no ha considerado la justicia de Cristo que puede ser regalada a su favor. Si usted no lo ha hecho, Dios no tendrá por inocente sus culpas y traerá juicio conforme a su santa ley. Si cada juicio, amado hermano, si cada juicio que se ha revelado desde el cielo ha sido porque Dios lo ha dicho, ¿cierto? Porque es la voluntad de Dios y lo ha expresado, recuerde que el Señor Jesús es el Logo de Dios. Él es el Logo de Dios. Por lo cual siempre ha sido Jesucristo quien ha juzgado la impiedad.
Claro, nosotros, si venimos de una enseñanza muy light, ay, Dios es amor y Jesús es bonachón y Él me quiere, Él me ama, Él me perdona, etcétera, etcétera. Dios en Jesucristo ha juzgado esta tierra y lo hará nuevamente, y lo hará nuevamente. Pero en palabras del versículo 22, acá del Evangelio de Juan, capítulo 5, parece tener es más bien ese juicio un aspecto escatológico. ¿Qué es eso? Es decir, que se tratan de hechos que tendrán su lugar al final de los tiempos. Y es que Jesucristo será quien juzgará la maldad de los hombres de todas las eras. Y nadie se escapará. Vivos y muertos, todos serán juzgados por el Señor y les dará lo que les corresponde. ¿No dice el libro de Apocalipsis que los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos? Querrán esconderse y le dirán a este monte, ocúltame, y no podrán. Nadie se ocultará del juicio del Señor. Ahora, claro, en su primera venida nosotros vimos al Señor benevolente. Esto es verdad. ¿Sí? Con el ofrecimiento de la paz para con el Padre. Y hoy disfrutamos de esos tiempos en donde el Señor todavía a holgura de su paciencia está llamando al arrepentimiento a los hombres para darles vida a todo aquel que crea en Él. Ahora, ¿juicio hubo para nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús? Sí, lo hubo. En la cruz del Calvario. Si usted ha entendido muy bien que el Señor es nuestro sustituto, quien pagó por nuestras culpas y llevó nuestros pecados, usted entenderá que la cruz fue ese lugar de juicio en el cual el Señor nos representó. Siendo que su muerte en la cruz se ejecutó allí el juicio divino sobre los elegidos. Y siendo que Jesús resucitó, a todos los elegidos de Dios les dio la esperanza de ser resucitados para vida. Pero para aquellos que se resistieron y que no creyeron, el juicio de Dios en Jesucristo se hará sentir de tal manera que hasta los muertos volverán a la vida. ¿Usted lo ha pensado siquiera? Yo creo que la persona que no estuvo a cuentas con el Señor, piensa en el rico, de la historia de el rico y Lázaro. Yo creo que a esta altura el rico no quiere resucitar, no quiere el juicio de Dios, no lo quiere sufrir en la carne. Pero hasta los muertos volverán a la vida para ser castigados por toda la eternidad. Así es que estas palabras, hermanos, son una solemne advertencia para que todo aquel que las escuche venga al arrepentimiento. Yo pregunto, ¿quién podrá llegar al Padre si desconoce la autoridad del Hijo? ¿Quién? Piensa en esto. Quien se rebele contra el Hijo, tenga en cuenta que al final de los tiempos tendrá que rendirle cuentas es al Hijo. No piense, ay, al Hijo, tengámoslo aquí al ladito, igual yo me arreglo con el Padre. No. Le rendirá cuentas al Hijo. Porque el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. Ahora, a manera de conclusión, hermanos, el versículo 23 viene a ser como ese pináculo de estas tres afirmaciones que se han hecho, que el mismo Señor ha hecho de sí mismo. Piénselo así. Si Jesús es Dios porque, si lo señala, puede hacer las mismas cosas que hace el Padre, que Jesús es Dios porque tiene la misma autoridad de dar vida a quien Él quiere, y Jesús es Dios porque se le ha dado la potestad de juzgar a todos los hombres. Hermanos, todo esto tiene un propósito, y es para que Él reciba toda la honra
Y quiero concluir con ello. Dice el verso 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mire, ese para qué, con el que comienza este versículo 23, resulta en un propósito. Eso es lo que está diciendo el Señor. Lo que les acabo de decir, tiene un propósito. Resulta en un propósito, el cual es la honra del Hijo de Dios. Pero, ¿qué es eso de honrar? ¿Sí? Y son de esas palabras que quizás están mucho en nuestro lenguaje cristiano, etcétera, etcétera. Y en últimas decimos, ¿y qué es honrar? Nos quedamos ahí como patinando, ¿verdad? ¿Qué es honrar? Mire, y debe ser algo muy importante. ¿Cuántas son las veces que se enuncia la palabra honrar en un solo versículo? En ese versículo. ¿Cuántas? 4. ¿Quién da más? 4. En un solo versículo, 4 veces se utiliza la responsabilidad que tienen los hombres para con Jesucristo, y es honrar. Ahora, si usted ve el versículo 23 como un todo, visualízalo allí en su Biblia. Usted puede ver que está partido en 2, como de una manera proverbial. Está dicho de 2 formas, una positiva y la otra negativa, diciendo lo mismo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, positiva. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, negativa. Es muy importante, hermanos, este tema. Muy importante. Ahora, ¿qué es eso de honrar? Mire, la palabra honrar, que se aplica tanto al Padre como al Hijo, tiene que ver con algo que es de valor. Con algo que es de valor. Un ejercicio, 1 de Timoteo 5, versículo 3. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 3. ¿Listos? 5:3. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Honra a las viudas que en verdad lo son. Prácticamente lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que honrar puede significar dar ayuda financiera, ayuda económica. Tiene que ver con valor, ¿sí? Ayude a las que están en necesidad. Ahora, si honrar tiene que ver con valor, es como cuando el proverbio dice de la sabiduría, en Proverbios 3, versículo 15, dice, más preciosa, refiriéndose a la sabiduría, más preciosa es que las piedras preciosas. Valor, ¿verdad? Valor. Y todo lo que puedes desear. Es más preciosa la sabiduría. No se puede comparar a ella. Valor, valor. Por eso es que honrar puede significar venerar, respetar, apreciar, considerar como gran valor. Eso es honrar. Miren, las maravillosas obras que hizo el Señor por Israel debían estimular al pueblo para que éste lo reverenciara. Todo lo que hizo Dios por Israel debía resultar en honra, en honra. Tanto, y cuando hablo de todas las obras, estoy hablando tanto de las bendiciones como de los castigos. Porque los castigos, los juicios son obras de Dios, ¿verdad? Y tanto el uno como lo otro debía resultar en honra a Dios. Pero por el contrario, el pueblo pareciera que sufría de amnesia severa. Amnesia severa. Pues en lugar de maravillarse de las obras de Dios y de responder en la adoración a Dios que Él les demandó, el pueblo de Israel se desvió al deteriorar sus ofrendas y sacrificios. Pareciera que ya no les interesaba traer lo mejor
sino lo peor, lo que les sobra. Desde que son rescatados de Egipto, con brazo poderoso, maravillas vieron ellos. Las 10 plagas, el mar rojo abierto para que ellos pudieran pasar, el cuidado que Dios tuvo siendo una columna de nube en el día para que no fuera abrasador el calor, y una columna de fuego en la noche para darles guía y calor. Cuando tuvieron hambre, les dio de comer. Cuando tuvo sed, les dio de beber. Y aún así, el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró. ¿Por qué me trajiste aquí? Hubiese sido mejor habernos quedado allí. Ahora, con el tiempo, ¿usted piensa que si el inicio fue así, uno cómo esperaría el final? Patético, patético. Por eso quiero que me acompañen al último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Del Antiguo Testamento, hermano. Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías capítulo 1. Y hago lectura de los versículos 6 al 8. Malaquías 1, versículos 6 al 8. Mire cómo termina el pueblo de Israel. Dice el Señor, verso 6, el Hijo honra al Padre. Aquí trae esa nueva consideración de, mire, entre las relaciones de ustedes, amado pueblo de Israel, ustedes como hijos honran a sus padres, los tienen por estima, los valoran, ¿sí? Pues eso es lo natural, ¿cierto? Debiera ser. Y esto es lo que apunta el Señor. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Aún ni siquiera se daban cuenta, estaban tan enceguecidos que decían, me está regañando y no sé por qué. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Empezaron mal y terminaron peor. Y no estamos muy lejos, hermanos. No estamos muy lejos. No estamos en tiempo de ofrecer sacrificios, de traer animales y esto como para decir, venga, traigamos el mejor de los animales, pero sí la Escritura nos manda a los creyentes a que traigamos ofrenda de sacrificio vivo. ¿No lo dice? Que nos presentemos como un sacrificio vivo delante de Él. ¿No nos dice que traigamos ofrendas espirituales, sacrificios espirituales? Esto, lo que hacemos el día domingo, es un sacrificio espiritual. Esto lo hacemos porque estamos mortificando la carne. Estamos cautivando nuestros pensamientos, cautivando nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Sacrificio al Señor. ¿Qué le traemos, hermanos? Ese es el punto. ¿Qué le estamos trayendo al Señor? ¿Lo mejor? ¿O seremos igual de descarados y decir, ¿en qué te hemos menospreciado, Señor? Yo vengo, yo cumplo, ¿sí? Ay, Señor, me dormí un poquito. Eso no importa, ¿cierto? ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor? Hermano, todo aquel que ha conocido las virtudes de Dios y de las demás perfecciones de las que habla la Biblia, su responsabilidad es la de darle valor, el valor que Dios merece y el valor que el Señor tiene. Todos deben adorarle, todos. La adoración, amado hermano, es la respuesta de un corazón humano que verdaderamente reconoce el valor de cada obra que ha hecho Dios. Claro que la adoración, además de ser un mandamiento que debe ser
guardado en cada día de reposo, la honra que le debemos a Dios no queda solamente en el día domingo. No solamente. También podemos reverenciarle, honrarle, darle el valor. Es decir, considerar lo que tú dices es verdaderamente importante y voy a vivir conforme a lo que tú dices que es importante y lo que yo he creído que es importante. Por tanto, honrar al Señor también se ve, no solamente en la adoración pública, sino también en la adoración privada. Y no solamente en la adoración pública y en la privada, sino también en el estilo de vida que nosotros tengamos. Vivir vidas santas. Hermanos, todavía uno encuentra cristianos que se emborrachan. Todavía uno encuentra cristianos que dicen malas palabras. Todavía uno encuentra cristianos que prefieren las amistades del mundo sin importar que pueden llegar a ser contaminados por el mundo mismo. Esto es verdad. Esto es verdad. Honrar al Padre, honrar al Hijo, es vivir vidas santas, huyendo de lo que Dios no le agrada y abrazando lo que Él sí aprueba. Eso es honrar a Dios. Piense, aquel que cuida su cuerpo, lo cuida. ¿Por qué lo cuida? ¿Por verse bonito? ¿Por conseguir novio o novia? Sería una perspectiva completamente mundana, ¿verdad? Mundana. Uno cuida el cuerpo para honrar a Dios, para honrar a Jesucristo. Bien lo dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Primera a los Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, dice el Señor, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de pertenencia divina, son de Dios. Hermanos, es necesario que entendamos que si verdaderamente le honramos, haremos de nuestros cuerpos un templo que ¿qué? Que honre la presencia del Espíritu Santo. Usted va a llevar su cuerpo a donde el Espíritu Santo no va a entrar. Usted va a prestar sus ojos para ver lo que el Espíritu Santo aborrece. Honre al Señor con su cuerpo. Muy bien. Honrarlo en la adoración pública, honrarlo en la adoración privada, honrarlo con vidas santas, pero además honramos a Dios. Podemos honrar a Dios. Honrar a Dios tiene que ver con ser óigase bien, un benefactor con las demás personas. Ser bueno. Dice el Proverbio, capítulo 14, verso 31. Tome nota, Proverbio 14, 31. El que oprime al pobre afrenta ¿a quién? A su hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre, dice, lo honra. Proverbios 14:31. Proverbios 14:31. Entonces, honrar a Dios es siendo bueno con el prójimo. ¿Sí o no? Pero hay veces tenemos un chip tan terrenal que decimos, honrar a Dios es alabado seas tú, Señor, gloria a ti, bla, 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 bla. Y uno ve pasar necesidad a su hermano y no mueve un dedo. Honrar a Dios es valorar su palabra. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Allí nos habla de honrar a Dios valorando su palabra. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea ¿qué? Glorificada, así como lo fue entre vosotros.
Honrar a Dios, amado hermano, es ofrendar. Es decir, uy, ahora se metieron con el bolsillo. Sí, sí, es ofrendar. Proverbios 3, versículo 9. Proverbios 3, verso 9. Honra a Jehová, ¿cómo? Con tus bienes. Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra al Señor con el fruto de tu trabajo. Honrar al Señor también tiene que ver con pregonar sobre las maravillas de Dios. Porque si las estimamos, si las consideramos de valor, pues ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Hablando de la serie de Netflix? Eso parece que nos maravilla más. Nos maravilla más cómo quedó el partido, cómo quedó la carrera, cómo el chisme de la farándula nos cautiva y nos maravilla más los problemas de nuestro país. Pero la Escritura dice que honrar a Dios es pregonar de sus maravillas. Isaías 63, versículo 7. Isaías 63, versículo 7. Dice: de las misericordias de Jehová haré memoria. Allí está. De las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. ¿Qué debemos hacer? Hacer memoria de las maravillosas obras de Dios. Eso es honrar, hermanos. Y podemos resumir que honrar a Dios es obedecerle. Es obedecerle en cada uno de sus mandamientos. Cada vez que usted procura, cada vez que usted quiere mortificar el pecado, cada vez que usted pecó y dice: Señor, qué dolor en mi corazón, he pecado contra el cielo, he pecado contra mi hermano. Allí usted está honrando al Señor porque considera que son serias sus advertencias. Cuando usted ve la prohibición, ve la tentación, y la tentación tiene un letrero gigante de parte de Dios que dice prohibido, y de parte del diablo dice sigue. Cuando usted valora al Señor, va a decir: guárdame, Padre, de esto, de hacerlo. Si usted es de esos temperamentos fuertes, volátiles, y viene el problema, guárdame, Señor, hazme huir de esta situación. Hasta el momento no me sé modular, ni en expresión ni en palabra. Sácame de aquí, Señor. Honre al Señor, hónrelo. Ahora bien, la cláusula de honrar a Dios está en íntima relación con el Hijo. Y es ahí donde esos judíos, quienes están escuchando este sermón de parte del Señor, estaban estrellándose con una pared que los estaba enjuiciando. Pues sin darse cuenta, hermanos, ellos tenían el Antiguo Testamento. Teniendo el Antiguo Testamento, ellos olvidaron las palabras del Salmo que dice: honrad al Hijo. Salmo 2, versículo 12. Salmo 2, versículo 12. Honrad al Hijo. ¿Para qué? Para que no se enoje. ¿Por qué? Porque al Hijo se le ha dado todo juicio. Y perezcáis en el camino. ¿Por qué? Porque el Hijo concede vida a quien Él quiere, a quien no, no. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Por qué? Porque el Hijo es igual al Padre. Vamos a orar, hermanos.